Bueno, pues bienvenidos a esta nueva emisión del episodio 3 ya, pues, del programa El Show de los Inges, este podcast que estamos llevando a cabo, nuevo proyecto donde vamos a hablar precisamente de todos los temas de transformación digital, precisamente con el pretexto de la pandemia, donde todo esto es mucho lo que se está hablando, pero acerca también de muchos otros temas. ¿Qué vamos a tener el día de hoy, Pris? Cuéntanos. Así es, Charlie. Vamos a tener muchísimos temas para platicar el día de hoy. Tecnologías disruptivas, transformación digital, inteligencia artificial. Les vamos a dar también algunos tips, así que continúen con nosotros. Pues vamos a tener también a nuestro director general, al ingeniero Rafael Vallejo. También va a estar muy interesante una plática de disrupción digital, de las tecnologías, todo esto que estamos viviendo hoy en día y qué es lo que va a seguir. Pero bueno, vamos a arrancar con esto, ¿te parece, Pris? Sí. Pues para empezar vamos a ver las noticias. Pues como saben, el pasado 8 de marzo pues, fue el Día de la Internacional de la Mujer. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto, Pris? ¿Qué estuviste leyendo? ¿Viste las marchas? ¿Viste todo lo que pasó? Sí, así es, Charlie. De hecho, como bien dices, pues fue el Día Internacional de la Mujer y hubo muchos eventos, fíjate, a lo largo de todo el país. Hubo muchos muy dedicados pues, a la intervención de la mujer en las áreas tecnológicas. Tal es el caso del quinto encuentro de mujeres científicas que se llevó a cabo de forma virtual en el Politécnico Nacional, así pues como todos los eventos últimamente. Como ¿no? todo hoy en día ya que es de forma virtual. Y sí, en este evento participaron 5 mujeres científicas destacadas en su ramo y en él estaban, o bueno, se pusieron a discutir acerca de los retos, de todo esto, digamos, cómo ellas están logrando impactar hacia, digamos, toda la sociedad de mujeres mexicanas. Cómo lo están tomando como referencia en este imaginario para que ellas también sepan que hay personas que se dedican a estas profesiones que puedan aspirar. Lo vemos, por ejemplo, hoy en día en las películas, ¿no? Que dicen, bueno, vamos a poner una heroína para que también no solamente todo se trate de superhéroes, etcétera, sino también que esté del otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú acerca de todo esto, Pris? Sí, así es, Charlie. Fíjate que, adicional a este evento del Día de la Mujer, siento que también está muy relacionado con un evento que fue el mes pasado, en febrero, que fue la Semana Nacional de la Incursión de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que precisamente tiene este objetivo de acercar a niñas y mujeres pues, a todas estas áreas STEAM, es decir, pues, áreas tecnológicas, de ingeniería y de matemáticas. De hecho, te platico, Charlie, un dato que me pareció muy... Pues parece increíble, o bueno, al menos a mí así se me hizo. Según datos del INEGI, de 10 estudiantes de ingeniería, nada más 2 son mujeres. ¿Cómo ves esto? Híjole, la verdad es que sí es un dato duro porque digo, creo que tú y yo lo vimos, ¿no? Yo cuando estudié ingeniería, recuerdo que en mi grupo creo que había 2 personas de 40 estudiantes, 2 mujeres y todos los demás puros hombres. Y es muy común, o sea, digo, esto a lo mejor al paso de los años ha ido cambiando, pero gracias a esto y a este tipo de eventos y a este tipo de charlas, pues es como le dan visibilidad al trabajo que se hace realmente de las mujeres. Creo que es muy importante, ¿no? Porque gracias a esto pues podemos ver, por ejemplo, desde niñas pequeñas que ya dicen, pues yo quiero ser astronauta o yo quiero ser ingeniera, ¿no? Y antes a lo mejor esa idea como que ni siquiera les entraba en la cabeza y no era algo que realmente lo podían ver y decir, yo quiero ser como esa científica o como esa persona que está al frente no sé, de esa fábrica, de esa empresa. Entonces, esto realmente creo que es muy interesante y creo que puede cambiar mucho las cosas como estamos viviendo hoy en día. Así es, Charlie. Aunado a esto, fíjate que estaba leyendo un artículo acerca del efecto Matilda. ¿Has escuchado de esto? Solamente la película, pues así digo, el que se hizo viral, que el challenge de que Matilda agarrara, no tiene nada que ver con eso, que volaba las cosas y no sé si algo tenga, creo que no va por ahí, pero bueno. Fíjate que no precisamente, Charlie. Este efecto Matilda, de hecho, nace a raíz de una activista luchadora por los derechos de las mujeres y de las minorías, llamada Matilda Jocelyn Gage. Precisamente ella hizo una lucha increíble en Estados Unidos pues, para defender los derechos de las mujeres y, como te decía, pues, de las minorías. Definitivamente este es un tema que invita mucho a reflexionar. Es importante pues, empezar a inculcar todo este tipo de... Pues eso es un cambio de paradigma, ¿no? A fin de quitar cuentas. prejuicios, todo esto.
Por ahí había visto, no sé si está relacionado, Pris, pero había visto también que había una premisa con esta, creo que es igual de esta campaña, que decían, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Einstein hubiera nacido mujer? ¿No? Si Einstein hubiera sido mujer, en lugar de que el persona que descubrió toda esta parte de la bomba atómica, todo esto, pues hubiera sido una mujer la que hubiera hecho todo esto. O sea, ¿qué impacto hubiera sido para la sociedad? Bueno, primero a lo mejor pues ni siquiera hubiera llegado a ese punto, ¿no? Porque no hubiera sido a lo mejor, digamos, no hubiera tenido apoyo, hubiera sido muy difícil. Pero a lo que voy es que es esto, o sea, cambiar como dices tú, este paradigma, este prejuicio y empezar a ver de verdad, visibilizar este trabajo, lo que veníamos diciendo desde hace rato con este encuentro que van a tener, o bueno, que tuvieron en el IPN. Sí, así es, Charlie. Pero bueno, definitivamente esta es un área en la que hay mucho por hacer. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente sección, Charlie. ¿Qué opinas? Sí, pues vamos a hablar precisamente de tips and tricks, así que no se vayan, que ahorita regresamos con los tips and tricks de esta sesión. Muy bien, ahora continuemos con nuestra sección de tips and tricks y fíjate que vamos a platicar acerca de todas las cosas que aprendimos a raíz del evento del Tree Experience World, Charlie. Sí, este evento que platicamos en el primer episodio, donde hubo un buen de charlas y queremos retomar algunos tips prácticos que estamos seguros que les van a ayudar a ustedes un buen. Y fíjate, por ejemplo, yo asistía a muchas charlas, pero dentro de ellas asistía a una que era de la compatibilidad y la importación de los archivos hacia SolidWorks, ¿no? Tú sabes que hay un montón de extensiones, que SolidWorks abre prácticamente todo, pero digo, siempre cuando tú abres algún archivo, pues lo que quieres es que no batalles tanto en abrirlo y que tú sepas pues, que no vaya a tener errores, etc. Entonces, hoy te voy a platicar, Pris, una serie de tips acerca de cómo migrar tu archivo de manera exitosa, digamos. Ay, Charlie, qué bueno que justo vamos a platicar de eso porque justo ahorita estoy batallando con un archivo. Está muy detallado, pero no sé cuál es la mejor forma de abrirlo. O sea, me preocupa que de pronto en el proceso de importación pierda detalles o de pronto acabe pesando más, así que platícame, Charlie. Precisamente de eso vamos a hablar, Pris. O sea, mira, en esta charla, pues me enseñan muchas cosas, o sea, empezando por qué surgen esos errores. En realidad, el problema, el meollo del asunto, digo, siempre nosotros nada más vemos el error y el cuadrito de, no, pues tiene tantas caras mal, separaciones, etcétera, pero no sabemos realmente por qué pasa eso. En realidad lo que está pasando es que los softwares trabajan con diferentes niveles computacionales en cuestión de decimales. Por ejemplo, SolidWorks trabaja con 16 decimales, lo cual es bastante bueno, pero hay algunos softwares que trabajan con menos decimales y entonces lo que hace el software es que redondea lo que le falta y trata de interpolar esos valores para completar, digamos, los cálculos a la hora que migras entre uno y otro. Entonces, para ello, pues existen diferentes formatos. Por ejemplo, se inventó el formato STEP, que ya todos conocemos. Este formato, por ejemplo, nació a partir de la fusión, bueno, más bien no de la fusión, sino de cuando estaba trabajando la empresa Boeing, esta de aeroespacial. Estaba trabajando y en conjunto con el gobierno desarrollaron, digamos, un programa en alianza en donde querían precisamente una interfase que les permitiera a ellos trabajar con sus proveedores. En este caso, muchos proveedores utilizaban Unigraphics o otros softwares. Y entonces decían, pues, ¿cómo voy a migrar los datos de mi proveedor y pasarlo al software que utilizaba Boeing, que en este caso es CATIA? Entonces decían, pues, ¿cómo fregado le voy a hacer para hablarle estos dos idiomas, ¿no? Entonces, ahí es cuando inventaron precisamente este archivo STEP y gracias a eso, pues, surgió, digamos, este formato. Pero, pues, tú sabrás o habrás visto, Pris, que dentro de los steps ahí va una serie de variantes, ¿no? Si los conoces, ¿has visto alguno de ellos? Ay, sí, Charlie, fíjate que, bueno, en primera está increíble, yo no sabía ese dato de que gracias a esta colaboración entre CATIA y Boeing tenemos nuestro famoso archivo STEP. Eso está muy bueno. Pero sí, Charlie, de hecho eso es algo que te iba a preguntar, porque de pronto, ya sabes, entre el mundo de extensiones que hay, de pronto está que STEP, A204, que AP214. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Y fíjate que creo que yo también siempre, o en muchas ocasiones incluso me he preguntado yo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿lo guardo en este step o lo guardo en este otro? Realmente cuál es el bueno, ¿no? Y digo, aquí hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta que precisamente descubrí gracias a esta charla. Y, por ejemplo, el step, el que es el AP204, que es, digamos, uno de los primeros que salió,
Varía, o bueno, la característica es que guarda solamente una serie de elementos. Por ejemplo, guarda cuerpos, guarda caras, guarda algunos colores, no todos, algunos nada más. Y eso es lo que exporta, digamos, en cuanto a la geometría. Si tú me dices, bueno, pues entonces el 214, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que el step, el 214, la diferencia es que aparte de esto también hay geometrías como cuerpos, como caras, ahora sí te exporta todos los colores que tenga y también te empieza a exportar la parte de capas y información de GD&T. Entonces, si tú tienes un archivo que tenga información de GD&T, lo puedes guardar en este tipo de step A214 y de esta manera lo puedes pasar. Pero ahora hay un nuevo step, o bueno, el más reciente, que es el 242, si no me equivoco, sí, creo que sí. El 242, y este es una combinación de los dos, es decir, aquí en este es el más completo porque guardas ahora sí toda la geometría, los cuerpos, las caras, todo esto, pero también puedes guardar información de GD&T. Entonces esto realmente lo hace muy bueno porque ya no tienes tú que estar peleándote en qué tipo de formato, simplemente en este 242 es el mejor y de esta manera pues encuentras más compatibilidad. Oye Charlie, pero todos estos términos de AP, 242, etcétera, son muchos términos, no me puedes echar la mano ahí a facilitarme la vida al interpretarlos. Sí, creo que sí, va a ayudarles bastante. Fíjate que precisamente tengo esta tablita que aquí va a estar saliendo en pantalla, ahorita de ahí, aquí, por acá la van a ver, o a lo mejor por acá no sé, pero bueno, se la vamos a dejar para que ustedes puedan pausar a lo mejor este video, si lo estás escuchando en podcast, pues a lo mejor puedan ir a YouTube o a lo mejor se los podemos dejar en Facebook. Y puedan tener esta tablita con esta, digamos, las mejores prácticas para el guardado. Esta tablita no solamente va a traer, digamos, lo que te mencioné ahorita, los steps, sino también, de acuerdo a cada tipo de software, en cuál es, digamos, la primera instancia, el mejor opción para exportar. Y ahí viene, ¿no? Viene 1, 2, 3 opciones y obviamente el primero es el más recomendable y ya de ahí empieza los subsecuentes, ¿no? Entonces creo que va a ayudar bastante este tipo de información para que ustedes también conozcan que si están trabajando, digo, es muy común que nosotros en nuestro entorno trabajemos con este tipo de archivos, proveedores, o etcétera, que simplemente bajamos de internet y lo queremos abrir, pues puedan hacerlo de manera correcta, ¿no? Órale, gracias por compartir conmigo esos tips del evento, Charlie, están bastante geniales. Yo por mi parte, fíjate que aprendí mucho acerca de los atajos del teclado o los gestos del mouse. Seguramente van a decir que pues eso ya es un viejo conocido, ¿no? Pero la verdad es que todavía hay bastante por descubrir en ese ámbito. También hubo mucha información acerca de cuáles son los periféricos adecuados para ti como diseñador mecánico, por ejemplo. Así que esta información estuvo bastante buena. Podemos igual, vamos a lo mejor a ahondar en otro programa acerca, por ejemplo, esto de los periféricos es algo muy interesante, ¿no? Entonces igual podemos retomarlo para no dejarlo por ahí olvidado. También coméntenos qué tanto a ustedes les interesa saber de estos temas, si utilizan qué tipo de periféricos, etcétera, y los podemos discutir en otra sesión, ¿no? Incluso podemos traer algún invitado que nos... Por ejemplo, Oscar traía su mouse para el túnel carpiano, que ahora en lugar de estar así está volteado, o sea... Sí. Podemos discutirlo, pero bueno, pues precisamente hablando de Oscar, pues es nuestro siguiente invitado. Chris, ¿qué te parece si vamos a la sección con Oscar, donde nos va a platicar precisamente de todas estas nuevas tecnologías? Y bueno, estamos ahora con Oscar, nuestro compañero Oscar García, que está encargado también del área de simulación, con Osvaldo García, que lo tuvimos por aquí en el episodio pasado. Y vamos a hablar un tema ligado precisamente a lo que en un ratito vamos a platicar con el ingeniero Rafael, que son tecnologías disruptivas. Y en este caso, pues Oscar, o tú nos vas a contar acerca de inteligencia artificial, de la parte del diseño generativo, del machine learning, etcétera. ¿Qué nos podrías tú adelantar? ¿Cómo se liga, digamos, este tema o cómo cabe, digamos, en todo este rubro de tecnologías disruptivas lo que vamos a platicar contigo? No, pues gracias. Primero, un gusto en verlos. Ya habíamos hecho el primer episodio a través de forma virtual, ¿no? Pero nada como verlos cara a cara. Bueno, sin duda, el ingeniero Rafael va a hablar de manera más profunda de estas tecnologías disruptivas, pero existen las dos vertientes, lo que son las empresas disruptivas y las tecnologías disruptivas. Y creo que esto tiene un común denominador que es un tema de innovación, ¿no? Todas estas tecnologías giran alrededor de algo que se conoce como la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, todo esto que tiene que ver con ciberseguridad, con realidad aumentada, con sistemas autónomos o robots autónomos,
Creo que es un tema muy, muy interesante. Oye, Oscar, por ejemplo, ahorita que mencionabas acerca de robots autónomos, se me vino a la mente un robot, no sé si has escuchado de él, se llama Sofía, que es un robot que tiene inteligencia artificial. Es decir, es capaz de aprender a leer emociones y aprender a leer gestos, y en base a eso puede empezar a desencadenar una charla. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este concepto, inteligencia artificial? Mira, el tema de inteligencia artificial es un tema muy sofisticado, me parece algo sorprendente, pero en sí el concepto de inteligencia artificial pues nace por ahí de la década de los 50, y los objetivos de los sistemas inteligentes son aquellos que imitan las capacidades cognitivas humanas. O sea, ¿qué significa esto? Que son sistemas capaces de aprender, entender y adaptarse al entorno, ¿no? Y aquí pues nacen varios conceptos, ¿no?, sobre la inteligencia artificial, que es el machine learning, redes neuronales. Y entonces, más allá de los conceptos, porque hay mucha información, hay mucha literatura sobre ello, pues hay tecnología que está al alcance ya de nosotros. Pareciera que es algo muy lejano, pero en realidad hay tecnología que ya utiliza esto, como tú lo acabas de mencionar. El mismo Google ha desarrollado algoritmos inteligentes. Hay un algoritmo que ellos han desarrollado que entrena a otros algoritmos para que hagan ciertas operaciones, ¿no? Y más allá de eso, pues en la tecnología que nosotros representamos, pues también lo podemos ver. Es decir, es tecnología que está al alcance de todos. Son modeladores tridimensionales que están en la plataforma, en 3D Experience, con XDesign y Xshape, donde el diseñador hace ciertas operaciones o trabaja en cierto diseño, y la herramienta va aprendiendo de lo que el diseñador va desarrollando. Entonces, en el momento en que el diseñador hace un proceso de diseño que tiene ciertas características, entonces la plataforma le propone que haga ciertas operaciones basados en esta inteligencia artificial, ¿no? Machine learning, o todo esto que está relacionado. Ustedes mismos seguramente lo han visto en esta tecnología que utilizamos de Visualize, que es un renderizador. Utiliza una tecnología que se llama Denoiser, me parece, ¿no? Denoiser, el Sí, eliminador de exacto. ruido. Es un eliminador de ruido, y realmente esta tecnología la desarrolló NVIDIA, y Visualize la ha integrado en su tecnología, y viene de la proyección de cientos o miles o millones de imágenes, y lo que permite es reducir los tiempos de manera apabullante, ¿no? Los tiempos de renderizado hablan de hasta 10 veces una comparación de la tecnología que existía con la que actualmente está disponible, ¿no? Creo que es bastante interesante, pues, o sea, ahorita que estabas mencionando, por ejemplo, estas aplicaciones XDesign, Xshape, son aplicaciones que ya hemos utilizado, y me parece realmente muy impresionante cómo ellas empiezan a utilizar esta inteligencia artificial para hacer sugerencias. Por ejemplo, recuerdo que en XDesign hay una opción que te permite, tú dibujas una línea y le pones como la opción de sugerencia, y te dibuja cuáles son los patrones que se podrían, digamos, identificar con la línea que trazaste, para que tú no tengas que estar trazando los demás, y de esta manera pues te ayuda en tu diseño, ¿no? Igual hay otra herramienta, por ejemplo, de diseño guiado, que tú simplemente le pones qué tipo de forma quieres, las especificaciones, por ejemplo, de cargas, si va a estar sometido a cierto entorno de tensiones, compresiones, etcétera, y también te va haciendo el diseño de acuerdo a lo que tú ya tienes. Entonces, esto realmente viene a cambiar toda esta industria de aplicaciones de softwares, lo que decíamos de renderizados. Prácticamente está muy arraigada ya en estas tecnologías. Y el otro día por ahí escuché también acerca de otras tecnologías, por ejemplo, diseño generativo. No sé en realidad si esté ligado o sea algo completamente diferente, pero cuéntanos, ¿qué nos pudieras decir? Pues mira, creo que el concepto de diseño, no degenerativo, diseño generativo, tiene un concepto muy específico. Dado que los softwares de ingeniería están plagados de diferentes acrónimos y terminología que pudiera ser confusa en algún momento, el diseño generativo es un conjunto de algoritmos que permite que el software de diseño asistido por computadora, es decir, el CAD y el CAE, es decir, la ingeniería asistida por computadora, genere de manera autónoma una geometría basado en ciertos criterios. Es decir, los algoritmos de diseño generativo pues no están estandarizados del todo, varían con las aplicaciones CAD y que las aplicaciones CAE, pero una misma herramienta puede utilizar pues diferentes métodos para llegar a esto. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablabas de la optimización topológica, pues es un
algoritmo de diseño generativo que analiza una pieza existente, una geometría que desarrolló un usuario, y lo que hace es que elimina material de esa geometría. Es decir, internamente lo que mide es la densidad de los elementos, y los que no contribuyen con la rigidez de la estructura, pues simplemente los elimina, y a esto le llaman un diseño generativo sustractivo porque elimina material. Okay. Pero hay otro concepto que es la biomimética, y la biomimética también es un algoritmo de diseño generativo, pero se basa en los comportamientos que hay en la naturaleza, es decir, cómo un árbol nace en sus raíces y crecen y se desarrollan, o cómo un conjunto de bacterias genera ciertas condiciones para cumplir con cierto objetivo, por ejemplo, de porosidad o de condiciones de masa. Y es un tema muy interesante, y este diseño generativo le llaman aditivo, porque lo que hace es que agrega material. Okay. Entonces, algo relacionado, como por ejemplo también, bueno, por ahí había visto esto del diseño generativo, como de, por ejemplo, el panal de las abejas y todo esto, cómo está construido, y las formas naturales, etcétera. Está como también muy enfocado a esta parte, ¿no, Oscar? Es correcto. Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, en Japón, hay el tren bala que viaja, no sé, a 200, 300 kilómetros por hora. Cuando pasaba por un túnel, pues generaba un boom sónico. Entonces, pues obviamente era muy molesto, y lo que hicieron es fijarse precisamente en algunos temas de la naturaleza o animales que han evolucionado durante décadas, y modificaron la estructura del tren precisamente para evitar eso, y lo eliminaron, ¿no? Y hay otras empresas, por ejemplo, que han desarrollado turbinas eólicas, pero también quisieron ver cómo eficientar esos productos. Entonces vieron, por ejemplo, que en las ballenas, otra vez, a través de décadas, pues sus aletas tienen ciertas formas onduladas, y eso les permite, pues obviamente, ser más ágiles en el agua, ¿no? Y entonces aplicaron esos conceptos a estos productos, y entonces, pues obviamente los hicieron más eficientes hasta en doble dígito, ¿no? Obviamente hay muchos temas atrás involucrados, pero es parte de todo este concepto, ¿no? Sí, de hecho, la verdad es que hay mucho que aprender. De hecho, si me permiten decir, muchas veces vemos todos estos términos como de forma futurista, inteligencia artificial, machine learning, pero es algo que ya está aquí. O sea, realmente, como mencionas... Futuro es ahora, ¿no? Futuro es ahora. Realmente, como decía Oscar, pues ya tenemos que subirnos a este tren. Y bueno, no me resta más que agradecerte, Oscar, el que nos hayas acompañado. Por favor, tienes que regresar al programa, porque hay mucho que tenemos que aprender todavía acerca de este y más temas. Con todo gusto, un placer estar aquí con ustedes. Y les vamos a dejar igual algunas ligas relacionadas a todo esto que platicamos en la parte de la descripción del video, para que igual, si les interesa saber más, si les interesa saber acerca de estas aplicaciones que mencionábamos, pues puedan igual ir a conocerlas. Y bueno, pues continuamos con la siguiente sección. Vamos a tener ahorita a nuestro director general, y vamos a hablar precisamente de las tecnologías disruptivas, ampliando todavía este tema, ¿no? Muy bien, y continuemos con nuestra siguiente sección. Estamos en la era del Internet de las cosas, y de hecho muchos mencionan que estamos ya en la siguiente revolución industrial. Y es muy fácil suponer el por qué. Nos estamos enfrentando a nuevos retos, se están transformando la forma en la que hacemos todas nuestras actividades, cómo nos relacionamos y cómo trabajamos. Realmente necesitamos subirnos a la ola de la transformación digital, pero no podemos entrar a ese tema sin antes hablar de tecnologías disruptivas. Y bueno, para ello, pues precisamente el día de hoy nos acompaña el ingeniero Rafael Vallejo, nuestro director general de DMD. Y platíquenos un poco acerca de todo esto, ingeniero, acerca de las tecnologías disruptivas. Digo, hace rato ya platicamos con Oscar, pues cosas ligadas de machine learning, de inteligencia artificial, pero directamente, ¿qué podríamos decir de las tecnologías disruptivas, ingeniero? Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, si nosotros nos vamos a la Real Academia Española para ver qué significa disrupción, pues vemos que lo define como una ruptura o una interrupción brusca. Okay. Por lo que podríamos decir que una tecnología disruptiva es aquella nueva tecnología o innovación que rompe con lo que se está haciendo actualmente. Si abundamos un poco más, una tecnología disruptiva, podemos decir que es algo que impacta masivamente en el mundo, en sus productos, transforma mercados, los servicios, y pues obviamente transforma la economía, los modelos económicos que estamos siguiendo, ¿no?
Un ejemplo muy reciente de esto es la impresión en 3D, que estamos viendo que ya hay aplicaciones más allá de las tradicionales de la manufactura, como son impresión de casas, órganos, tejidos, alimentos, Sí. prótesis. Pues hay muchísimas cosas ya que estamos viendo. Estaba viendo precisamente una noticia hace poquito de que estaban, por ejemplo, ya empezaron a imprimir ya carne incluso para consumo. O sea, se queda así como de no manches. O sea, ya hasta dónde llega la manufactura aditiva. O sea, ya me imagino en unos años, en lugar de que tú vayas al súper y compres tu bistec o compres tu corte, o sea, a lo mejor ya lo tienes en tu casa y dices, pues quiero tanto tipo de porcentaje de grasa, tanto porcentaje de carne, ¿no? O sea, va a estar de verdad muy impresionante. Imprimes todo. un tibón. Un tibón ahí, le pones, no, pues quiero casa, que tenga 50% de grasa, 50% de carne, el marmoleo, todo ahí. Va a estar de verdad, yo creo que bastante interesante. Bastante interesante, así es. Bien, la historia pues, nos ha enseñado que las tecnologías disruptivas pues, han existido siempre, ¿verdad? Desde la invención de la máquina de vapor, el ferrocarril, el teléfono, la electricidad. Siempre han existido tecnologías disruptivas que han impactado realmente en nuestra forma de vida. Para finales de 2020 se estima que el 88% de las empresas en México se encontraba ya reinventándose para sus modelos de negocio. Si vamos un poquito a la historia, hablando de la revolución industrial, pues ya mencioné, aparecieron tecnologías como la máquina de vapor, la electricidad, el ferrocarril, el automóvil. Luego vino la llamada era atómica, ¿verdad? Con la aparición de las celdas solares, los satélites, etcétera, ¿no? En estas épocas, pues la adopción y el tiempo en que aparecía una de otra era muy largo, ¿verdad? Tomaba muchos años en que apareciera cada una de ellas. Pero a partir de la era de la información, con la aparición del Internet, la computadora, los smartphones, las redes sociales, vemos que este proceso se ha ido acelerando impresionantemente, ¿verdad? Ya vemos que ahora estas tecnologías se adoptan de 30 a 50 veces más rápido que lo que era el automóvil o el avión. Y creo que aquí en esta parte pues mucho se debe también a que pues con la aparición del Internet creo que todo esto vino a evolucionar bastante. La información ahora, como decimos, antes, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Todavía me tocó a mí que estaba cuando iba a la primaria, etcétera, que te pedían tu monografía, pues no sé si te tocó, ibas a la papelería, copiabas el texto atrás, que no lo pegabas bien, que se te olvidaba, pegabas etcétera. primero la biografía y se te olvidaba antes de anotarle. Entonces, yo me acuerdo, o sea, todavía nos tocó todo esto, Pris, pero hoy en día, o sea, prácticamente ya tú le das clic y sale toda la información. Incluso ahora es lo difícil, lo complejo, es discernir entre toda esta información, qué agarro, qué no agarro, cuál es verdadera. Ahora nos tenemos que hasta verificar si es real lo que estamos leyendo, ¿no? Porque hay un montón de información y creo que esto también ha ayudado mucho a que precisamente todas estas tecnologías se vayan adoptando más rápido. Porque, por ejemplo, incluso la educación, ¿cuántas veces no para las carreras que nosotros cursamos pues eran 4 años, 3 años y medio, no sé? Hoy en día con la tecnología incluso hay carreras en línea que en 2 años la terminan, ¿no? Entonces está habiendo mucho más, digamos, el tiempo de preparación, el tiempo de prototipado, por ejemplo, con todas estas tecnologías de simulación, etcétera. Cada día se van acortando más y esto es lo que ayuda a que se desarrollen pues estas tecnologías mucho más rápido que nunca, ¿no? Exacto, y además de desarrollar tecnologías de una forma muchísimo más rápida, pues también podemos integrar pues, factores más complejos, ¿no? Tecnologías más complejas. De hecho, estaba leyendo por ahí un ejemplo de una startup alemana que, ¿cómo ves, Charlie? Que ya están desarrollando taxis voladores. Fíjate que sí lo había visto, no sé si usted también había leído esta noticia, ingeniero. Yo lo vi al principio con Uber, que Uber quería como meterse a este mercado, pero no sé por qué, digo, ellos sabrán ahora sí que las tendencias que traen o la complejidad de estos negocios o a lo mejor el mercado al que está enfocado también, pero creo que Uber no le iba a entrar y precisamente otras empresas, por ejemplo esta alemana, pues estaba ya empezando a desarrollar esto porque pues es una realidad. Creo que hoy en día es factible hacer este tipo de viajes cortos digamos, no en un helicóptero complejo carísimo, sino en dispositivos más pequeños, igual que sirvan para el mismo uso y que cumplen con todas estas normas de aviación, etcétera. Creo que es viable, ¿no? ¿Usted escuchó algo de eso, ingeniero? Sí, así es. Pues, de hecho, repasando, viendo un poquito atrás de lo que hay detrás de esas empresas,
todo lo que están usando, pues vemos que hay un fenómeno que se está dando, que son la convergencia de esas tecnologías disruptivas. O sea, son varias tecnologías que están incurriendo en el mismo momento. Entonces, hace posible que por ejemplo, aplicaciones como el CAD, el tradicional CAD, ahora nos permitan diseñar formas muy complejas, configuraciones muy complejas, aplicaciones como el elemento finito, que nos permiten hacer una simulación muy precisa de todos los componentes, los ensambles de cómo se van a desempeñar en la vida real, acortando precisamente los tiempos de su desarrollo. Vemos también los materiales, ¿no? Nuevos materiales muy ligeros, muy resistentes, como mencionaba Oscar ahí, y a veces con formas que imitan la naturaleza, ¿verdad? Fascinante todo eso. Claro. Y además, la impresión 3D, ¿no? Que nos permite rápidamente imprimir esas formas muy complejas. Ver qué es lo que estás tú diseñando, ¿no? Creo que esto es un punto clave, esto de la impresión 3D, de ya no tener que esperar. Antes, pues tú te lo imaginabas en la cabeza y a lo mejor tenías chance de dibujarlo y ahí hacer tus planos, etcétera, y era complejo poder ir a fabricarlo, ¿no? Porque decías, pues me va a salir muy caro fabricarlo en metal, y los procesos que era de fundición, de torno, etcétera, pues también no eran baratos. Entonces decías, no, pues si nada más quiero saber cómo va a quedar esto, pues no es costeable hacer todo un prototipo. Sí, era muy caro, muy complejo, ¿no? Y ahora, si me permites decir, una impresora 3D casi que es parte de los electrodomésticos, ¿no? En la casa de un ingeniero. Sí, está muy barato, o sea, la verdad es que es muy accesible. ¿Cuántas veces no hemos visto incluso impresoras que puedes pedir por internet, pues, y que tú puedes armar, ¿no? Que dice, pues ármala tú solo y te llega el paquete, el kit, y tú ahí como los kits de Mi Alegría cuando estábamos chiquitos, así, órale, microornito. Déjame te cuento algo. En la estación aeroespacial, uno de los huéspedes de la estación se fracturó un dedo. Órale. Entonces, pues necesitaba una férula para eso, ¿no? Entonces, pues esperar a que llegara el siguiente embarque. El siguiente embarque a la luna. Bueno, en la estación aeroespacial tienen una impresora, bajó un modelo, imprimió su férula y listo, ¿no? O sea, realmente también ves como la cadena de suministro pues se modifica, porque ya no es necesario esperar a que llegara eso que hubiera sido costoso. Hubiera sido muy costoso, ¿no? Andar a ver, mándenle una férula a la estación espacial, que no, pues ya se le hubiera gangrenado el dedo, ya cuando llega ya, no, pues se lo decimos cortar mejor. Híjole, no, está bien difícil. Y bueno, lo interesante, por ejemplo, de todas estas tecnologías es precisamente lo que hablamos ahorita. Ya están al alcance, o sea, estas impresoras, todo esto ya está al alcance de nosotros. O sea, hablábamos hace rato de la plataforma de TrickSpins con las aplicaciones de XDesign, de XShape. Pues ya son aplicaciones que ya involucran estas tecnologías disruptivas y que nos permiten a nosotros ya estarlas utilizando desde la comunidad, así prácticamente de nuestra computadora, la laptop, inclusive desde el smartphone. Y con estos planes, no sé si recuerdas, Pris, que anunciaron, por ejemplo, en el TrickSpins World a principios de año, planes educacionales con suscripciones muy accesibles para todos los estudiantes, para emprendedores. Creo que realmente con esto ellos son los que están disruptiendo la industria, están rompiendo todas estas, digamos, creencias de que no, para diseñar o para hacer algo tengo que comprar un software carísimo, ¿no? Entonces creo que hoy en día incluso hasta lo puedes hacer con tecnologías a un precio accesible, que incluso ya hasta los modelos de suscripción nos permiten, pues lo utilizo 3 meses y después pues mi proyecto dura nada más eso y hasta ahí llega. Entonces esto creo que está ayudando bastante, Pris. Sí, de hecho estoy de acuerdo, Charlie, pero fíjate que asimismo, con todo esto que platicamos, que tal vez sea un tanto futurista en apariencia, pues hay muchas empresas que todavía están temerosas de subirse a esta transformación digital. De hecho, el 96% de las empresas creen que se van a enfrentar a una serie de barreras y retos relacionados con esto de la transformación digital. Y creo que ya se enfrentaron, pues digo, a nosotros ya nos pasó, pues de la noche a la mañana con la pandemia, de repente estábamos de que no, pues estábamos, por ejemplo, a lo mejor dando capacitaciones presenciales o haciendo implementaciones, y de repente, pues de la noche a la mañana, no, pues ya no, o sea, no vas a poder ir al lugar, no vamos a poder, por ejemplo, tener contacto con los ingenieros, entonces tiene que ser todo virtual. Y a lo mejor nosotros en el entorno de ingeniería, todo esto, pues no ha sido tan difícil esa curva de transformación, de aprendizaje, pero imagínate tú, por ejemplo, pues muchos de los educadores o muchas personas que no están acostumbrados en su entorno a manejar todas estas tecnologías, pues sí ha sido una barrera muy compleja. Entonces ahora imagínate todos estos negocios que
que pues van o están empezando, o negocios pequeños, pues subirse a esta ola de la transformación digital, creo que es complejo, ¿no? O sea, es un reto realmente, pero pues creo que también es necesario. Y en base a eso, pues también pues tienen, lo que mencionamos al principio, tienen que hacer un cambio en el modelo de negocios para pues ahora ver cómo pues, le vamos a hacer para mantener este negocio, pero ahora bajo otro esquema, ¿no? De la transformación. Sí, exactamente, y es inevitable, o sea, tenemos que adaptarnos y pues adentrarnos en todo ese cambio. Y, por ejemplo, ingeniero, en México, ya hablando, vaya, a nivel pues, del país, ¿cuáles son las expectativas en cuanto a disrupción digital? Bueno, se estima que en México el 91% de los negocios estarán usando inteligencia artificial y modelos de datos para precisamente poder prevenir disrupciones en su modelo de negocio. Ya vemos también que muchísimas empresas están ya contemplando el uso del blockchain para sus operaciones. En fin, pues hay un tsunami de tecnología que está ocurriendo en el mundo. Tenemos que voltear a ver hacia afuera para ver qué están haciendo otras empresas y qué cosas podemos nosotros empezar a incorporar en nuestros negocios. Sí, exactamente. Y es que algo que hay que señalar, y digo una buena forma quizás de concluir, es que, pues como dice el ingeniero, hay que voltear a ver a los otros países, qué están haciendo ellos. Realmente la transformación digital no es una cosa de Tesla o que vamos a ver solamente en Silicon Valley. O sea, esta transformación digital ya está aquí, ya es una forma de vida a la que nos tenemos que adaptar. De hecho, el 90% de los CEOs o de los directores generales de las empresas creen que esta transformación digital va a tener un impacto en la industria, pero realmente el 15% solamente están ya tomando medidas para esto. Qué dato tan interesante, ¿no? Del 90%, pero solo el 15% está tomando... Sí, así de sí te creo, pero más adelante. Sí, y es algo que pues no hay que esperar, ¿no? No hay que esperar. Sí, creo que aquí las empresas que pues, sean las primeras o las que se vayan sumando, digo, como dicen, pues vamos probando y vamos viendo cómo se va adaptando todo esto, a lo mejor en pequeños proyectos y cada vez ir creciendo más, pero creo que son las que van a tomar también la delantera, ¿no? Y bueno, pues este tema creo que da para mucho, Pris. Sí. Creo que es un tema muy interesante. Pues aquí prácticamente terminaríamos con esta intervención. Vamos a dejar muchas ligas de información para que si a ustedes les interesa todo esto, por ejemplo, el blockchain, esta parte de Bitcoin, que también es toda una parte muy interesante que está ahorita resurgiendo, pues puedan ingresar, ver este material y pues podamos seguir comentando acerca de la disrupción de tecnologías, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es un gusto estar por aquí con ustedes. Esperemos que igual nos acompañen igual en algún otro episodio para seguir platicando de estas tecnologías. Y bueno, pues nada, Pris, ¿algo quieras agregar? Nada, bueno, únicamente agradecerles a todos que nos hayan escuchado. Les vamos a dejar las ligas con información y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, iVoox y todas las que se les ocurran. Facebook, obviamente. Recuerden utilizar el hashtag el show de Inges para pues mencionarnos sus retos, qué temas les gustaría ver. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.